esta sección que refuerza cómo descubrir tu don espiritual, quiero hablar acerca de cómo descubrir tu llamado específico para servir a Dios. Y todo creyente debemos aprovechar las oportunidades de servicio, pero sin duda todos tenemos también un énfasis en el servicio en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros en nuestro caminar con el Señor nuestro llamado específico? Muchos hijos de Dios, la gran pregunta es: ¿para qué me llamaste? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo servir en la obra? Es importante que cada creyente esté inquieto por estas respuestas. Por este motivo es esta enseñanza para buscar guiarte acerca de cómo encontrar sentido, propósito, al cual Dios te escogió. Y vamos a poner, obviamente, en las Escrituras un ejemplo muy claro que para mí nos revela el camino a seguir, que es la vida de Felipe. Felipe es un creyente que aparece en Hechos capítulo 6, cuando lo nombran diácono, de aquellos 7 hombres que nombraron diácono en la iglesia primitiva. Ahora, este Felipe es parte de la generación siguiente a los apóstoles. No sabemos si este Felipe se convierte en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 o en la próxima mensaje de Pedro en Hechos capítulo 4, pero lo que sí vemos que este creyente, este varón, comenzó a crecer en su vida con Dios. Y estas cualidades a imitar en la vida de Felipe es la que yo te quiero animar e impulsar para descubrir tu llamado específico. Lo primero que Felipe hizo, y es lo que tiene que hacer todo creyente para ir conociendo su llamado específico, aquello que Dios realmente quiere en tu vida, es que él creció y se preparó en su caminar con Dios. En Hechos capítulo 6, verso 3, cuando buscaron hermanos, dice la Biblia, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarle este trabajo. Y esto no se logra de un día para el otro. Sin duda que Felipe había crecido en intimidad, había crecido en una iglesia que tenía más de 8.000 personas. Felipe fue creciendo en el anonimato, fue creciendo en su relación con Dios y se fue preparando. Y cuando apareció una oportunidad, ¿quién estaba preparado? Felipe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tenía sabiduría. Así que los apóstoles habían pedido estos requisitos y la multitud, la iglesia, escogió a Felipe porque Felipe se había preparado. Así que, aunque estemos en una iglesia muy numerosa, si nosotros nos preparamos y vamos creciendo, Dios siempre nos va a encontrar y nos va a escoger en la oportunidad que Él tiene para nuestras vidas. Así que qué importante que es esta enseñanza de la vida de Felipe, que se mantuvo creciendo, aunque no tenía una tarea específica en la congregación. Y esto es lo importante, porque muchos a veces esperan que le den una tarea específica para recién prepararse, para recién crecer, y no es el caso de Felipe. Felipe creció y se preparó en el anonimato, y Dios lo estaba mirando, y Dios lo puso como uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva. Ahora, lo segundo que hizo Felipe es que estuvo dispuesto a servir en lo que era necesario. Obviamente que debemos demostrar humildad y estar dispuesto a servir donde el Señor y la iglesia nos necesiten. Felipe estuvo dispuesto. ¿Saben cuál era la primera tarea de los diáconos? Era servir a las viudas en sus necesidades. No era detrás de una plataforma, era una tarea necesaria, era una tarea de amor, era una tarea de piedad, era una tarea de suplir una necesidad a las viudas que realmente necesitaban que se les llevara y se les diera el sustento que ellas no tenían por sí mismas. Así que sin duda que tenemos que aprovechar como Felipe, que mostró humildad y estuvo dispuesto a servir donde el Señor y la iglesia lo necesitaran. Lamentablemente hoy muchos quieren escoger lugares, pero no quieren estar dispuestos a servir donde su iglesia lo necesita. Así que, estimado hermano y hermana que me estás escuchando, que tu disposición de corazón sea como la de Felipe y Dios te va a ir guiando al llamado específico que tiene para tu vida. Lo tercero, que es muy importante también, es que Felipe sirvió a Dios a través de alguien más. Y aquí Felipe ingresó en un principio espiritual del reino de Dios, que Jesucristo lo dejó bien claro
allí en Lucas capítulo 16, verso 12. Porque Jesús dijo de esta forma: si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? El Señor nos enseña que si queremos que se nos dé lo que nos pertenece en el reino, sea llamado, el ministerio específico, el servicio que Dios quiere, tengo que buscar servir a través de alguien más. Quizás servir a tus pastores, a tus líderes, servir a Dios a través de alguien más, sabiendo que el servicio se lo damos al Señor, que la motivación es honrar al Señor. Pero así como también Josué, la Biblia lo llama servidor de Moisés, y el Espíritu Santo no tuvo ningún problema en poner a Josué como servidor de Moisés. Y sabemos que a través de este camino de servicio, a través de alguien más, Dios dirigió a Josué a su propósito y a su destino y a su llamado específico, que era liderar al pueblo y repartir la herencia en la tierra prometida para todas las tribus de Israel. Eliseo también sirvió a Elías, y la Biblia lo dice muy claramente allí en 2 de Reyes capítulo 3, verso 11, que Eliseo servía a Elías. Timoteo sirvió al apóstol Pablo, y lo dice muy claramente Pablo acerca de Timoteo y da testimonio de él en Filipenses capítulo 2, verso 22. Y lo dice así el Espíritu Santo, dando testimonio del servicio de Timoteo en la obra del Señor. Pero ya conocen los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Diciendo Pablo de Timoteo. O sea que cuando servimos a Dios a través de alguien más, tenemos que entender que Dios nos lleva a humildad, a humillarnos, a veces a hacer cosas que por nosotros mismos no haríamos. Y estos líderes y estas personas que servimos nos desafían, nos sacan de la comodidad, nos sacan quizás los miedos, los temores. Así que es muy importante este principio: servir a otra persona llamado por Dios es muchas veces la escuela que nos prepara para llegar a nuestra tarea específica en el reino. Así que no temamos servir a alguien más. Obviamente en el corazón servimos a Dios porque de Él viene nuestra recompensa, pero aquí en la tierra servimos a alguien más puesto por Dios, llamado por el Señor, y Dios nos va a ir llevando a la tarea específica que tiene para nuestras vidas, porque así lo hizo Felipe. Felipe sirvió a los apóstoles en la tarea que los apóstoles le pidieron, y Dios lo fue guiando en la tarea que Dios tenía para él y al llamado de evangelista que Dios ya lo había escogido. Y número 4, acerca de cómo conocer nuestro llamado específico, es que Felipe obedeció al Señor en lo que ya conocía. Y esto es muy importante. Dice Hechos capítulo 8, versos 4 y 5, que cuando hubo la persecución, Felipe llegó a Samaria, a esa ciudad. Dice entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe sabía que tenía que predicar a Jesucristo. Y esto de obedecer al Señor en lo que ya conocemos es muy importante, porque a veces queremos conocer de más. Y yo te animo a obedecer lo que ya conoces hoy de la Escritura, lo que ya conoces hoy de la voluntad del Señor. Y Felipe aprendió a obedecer lo que él ya conocía, que era predicar a Jesucristo. Y debemos comenzar a obedecer en aquello que sabemos que el Señor nos ha mandado, y luego vendrá lo más específico. Dios nos pide obedecer lo que conocemos para mostrarnos el siguiente paso a seguir. Tenemos que aprender a obedecer lo que ya conocemos. El número 5 es que Felipe sirvió bajo autoridad. Y miren qué extraordinario esto. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Luego que Felipe predica en Samaria, Dios trae un avivamiento. Miles de personas se convierten. Hay señales extraordinarias a través de Felipe. Pero sabe que cuando Felipe vio todo eso, fueron enviados los apóstoles allí a Samaria para confirmar todo lo que Dios estaba haciendo. Y cuando llegaron las autoridades de la iglesia de Jerusalén a Samaria, Felipe les da el lugar de respeto a sus autoridades, porque él sabía lo que era servir bajo autoridad. Vinieron los apóstoles y vinieron en Samaria y oraron por las personas y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y sabe que Felipe tuvo una actitud
de servir bajo autoridad extraordinaria, porque él no se puso a decir, bueno, ahora vienen cuando yo hice todo el trabajo de predicar, de echar fuera demonios. No, Felipe él entendía su lugar en el reino de Dios, reconocía las autoridades espirituales de la iglesia del Señor. Y qué lindo principio acerca de comprender la autoridad y caminar en humildad. Así que si queremos conocer nuestro llamado específico, respetemos las autoridades que el Señor ha puesto. Lo sexto y lo último es que Felipe ahí sí comenzó a ser guiado sobrenaturalmente hacia su llamado específico. Y lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 26 y verso 29. Dice la Biblia que un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera al camino de Gaza. Y allí él se encontró con la historia de aquel hombre eunuco que no entendía las Escrituras. Felipe le predica el Evangelio. Ese hombre se convierte al Señor Jesucristo, es bautizado en el mismo momento, y la Biblia dice que Felipe dice que el Espíritu lo tomó y lo desapareció de la vista del eunuco y lo hizo aparecer en otra ciudad. Lo sobrenatural vino a la vida de Felipe. Su ministerio de evangelista se hizo visible y lo sobrenatural comenzó a guiar. El Señor lo trajo el Señor sobre su vida. Así que si nosotros queremos ver resultados como la vida de Felipe, tenemos que seguir este ejemplo, porque por algo está escrito. Y dice la Biblia en Hechos 21, verso 8, dice que el apóstol Pablo, haciendo una recorrida, llegó a la casa de Felipe en Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, ya lo llama el Espíritu Santo. Lo llama con el ministerio que el Señor le había dado, el evangelista. Qué interesante que el Espíritu Santo lo llama así. Ya el ministerio de Felipe era conocido porque caminó en todos estos pasos tan hermosos. Así que, amados, si queremos conocer nuestro llamado específico, aprendamos a crecer en lo privado, en el anonimato, estemos dispuestos a servir en lo que sea necesario, sirvamos a Dios a través de alguien más, obedezcamos al Señor en lo que ya conocemos, sirvamos bajo autoridad, obedezcamos a las autoridades que nos impulsan y nos desafían en el servicio al Señor, y sin duda va a venir el resultado de que el Espíritu Santo nos va a mostrar el ministerio, el don y el llamado que Dios ya ha destinado para nuestras vidas. Que Dios le bendiga ricamente y que esto te ayude a poder seguir con sencillez, con humildad de corazón estos pasos para que el Padre te muestre lo que Él te ha concedido.